Buenas tardes. A solicitación de mis hijos, voy a relatar acontecimientos de mi vida. Ahora estoy con 80 años y aún los recuerdos perduran a través de ese tiempo. Los voy a relatar antes que de aquí a poco me olvide. Y me voy a referir a mis años de juventud. Y voy a titular los primeros capítulos como Chimbote de mis recuerdos. En una fecha que no recuerdo, muchos y muchos años atrás, recibí un artículo que decía Chimbote, tierra de nadie. Y su lectura me hizo recordar mis tiempos allí. Hermosos años floridos de infancia y juventud, inolvidables fases de mi vida con la patota, cuando la amistad pura y sincera de aquel entonces, con los recuerdos que aún perduran a pesar del tiempo y la distancia, como hechos que marcaron y quedaron albergados en un rincón de nuestros pensamientos, para ser rememorados, para ser recordados cuando el interruptor de la memoria es accionado. Y ahora ese interruptor la accioné. La misma naturaleza antes y después de 1950, quizá hasta 1960, dio al Chimbotano una hermosa playa, en la herradura formada por la bahía del Ferrol, que comprendía desde la caleta de la falda del Cerro Azul hasta el fin. Besique ya era otra playa. De lo alto del Cerro Azul veíamos nítida esa división: la bahía de Chimbote, la playa de Besique, la Isla Blanca y más a la derecha la continuación del mar interminable que se perdía en el horizonte. Muchas veces fui hasta más allá de la arena, en la playa curva de la bahía, casi al inicio de los cerros, donde Banquero Rossi, muerto trágicamente en un año nuevo, a fines de la década del 50, instaló las fábricas de harina de anchoveta, Humboldt 1 y posteriormente Humboldt 2 eran los nombres de esas fábricas. Y después vinieron otras, formando un complejo industrial enorme, todas ellas procesando la anchoveta. El océano era pródigo en esta especie y su pesca indiscriminada casi lleva a falencia a esta industria. En la bahía había en sus arenas mojadas por el vaivén de las aguas del mar innumerable fauna, conchitas y maruchitas en grande cantidad, muy sabrosas cocinadas en agua, y también se preparaban ceviche. ¿Y qué decir del muy, que también se comía y se hacían potajes variados? Cuando éste cambiaba de caparazón quedaba la capuza, blanda, suave, y que servía como carnada para pescar. Como eran bien leves, las ondas al retirarse las dejaba expuestas, que raudos se enterraban en la arena húmeda. Tarde de maíz para quien iba en busca de ellos. La protuberancia en la arena mojada indicaba su presencia. ¿Y qué decir de los carreteros? Una especie de cangrejo, que salían de los agujeros en la arena semihúmeda, tirando o limpiando arena de su moradía. Eran muy rápidos. Con sus dos ojos como periscopios miraban todo en 360 grados y era difícil agarrarlos. ¿Para qué? Ni eran comestibles. Y los choros y picoloros que se sacaba de los postes metálicos que servían de base al muelle, ubicado frente al hotel de turistas. Había miñoca y pequeños cangrejos. El muelle era el lugar predilecto para pasar un sábado de tarde o todo el domingo pescando, pues en esos años del 50 y 60
fue nuestro pasatiempo favorito. Nuestras armas de pesca generalmente eran un nylon de unos 50 metros con 2 o 3 anzuelos y un plomo al final, una roseta formado por 3 anzuelos grandes en forma de gancho, también con plomo al final, y un arpón de barra de fierro de 1 o 2 metros de largura que nosotros mismos los confeccionábamos. Había pescado en abundancia y variedad, tales como el pejerrey, lisa, machete, pintadilla, cavinza, chita, caballa, lorna, mojarría. A veces una que otro salía un toyo o una anguila que se enredaba en el nylon. En esos tiempos, principalmente los sábados y domingos, era difícil en llegar a casa sin algún pescado, que era servido en sopa, frito y guisado en el almuerzo o en la merienda, preparados magistralmente por la abuela Rosa y la tía María. La playa era limpia, la fauna marina era grande, los pájaros cocho, los pelícanos, las gaviotas, los patíos, los piqueros eran comunes en nuestra querida bahía. ¿Quién lo recuerda de mis compañeros de entonces? Juan, mi primo, Raúl Puicón, el gringo, los hermanos Lisa, Blas, los hermanos Chan, los hermanos Arroyo y otros que se escapan de la memoria. Al frente en el mar, a unos 400 metros de la orilla, estaban los botes de los pescadores. 100, 200 embarcaciones. Nosotros, muchachos en patota de 12, 14, 15 años, íbamos a nado hacia las embarcaciones que quedaban a unos 200 metros de la playa. Y los bufeos nos acompañaban, a veces hasta rozaban nuestros cuerpos. No teníamos miedo, nunca escuché de algún accidente. Decía que cuando alguien estaba ahogándose, ellos los empujaban hasta cerca de reventar las olas. Luego fue lo que se llama de golfiños, que era otra especie, pero no dejaban de ser los golfiños actuales. En 1946, cuando estudiaba en la escuela del señor Rosales, que estaba a una cuadra de la playa, y en la diagonal el ya mentado hotel de turistas, allá al fondo, sucedía un espectáculo que ahora lejos en el tiempo, pues ya se pasaron más de 70 años, lo imagino impresionante, si bien nadie le daba importancia, por la frecuencia que sucedía día tras día. Creo que comenzaba a las 7 de la mañana o cuando comenzaba el amanecer. En contraste con las islas blancas al fondo, volaban miles y miles de pájaros que cubrían la extensión de las islas, es decir, de la bahía. 10, 15 o 20 kilómetros, no sé. La gente decía que iban en busca de alimento, que era la anchoveta. En aquellos tiempos ninguna fábrica de harina se había instalado. De repente terminaba esa mancha de pájaros guaneros y de nuevo se veía a plenitud las islas, libres, sin el fondo que marcaban los pájaros. 2 a 3 horas duraba esa maravilla. Es de imaginar cuántos eran. Colocándonos frente al mar de la pista, paralelo al hotel de turistas, volaban de izquierda a derecha y se perdían al fondo de los cerros de la Caleta, donde hay agua y más agua, atrás del Cerro Azul. A eso de las 3 o 4 de la tarde, nuevamente los pájaros, retornando ahora en sentido contrario. Ese espectáculo que no llamaba la atención era de todos los días y supongo que era una rutina que sucedía desde tiempos inmemoriales. ¿Cuándo terminó? No sé. Pero las personas
ya ni le daban importancia porque era tan corriqueiro que parecía normal. Quedo por aquí, hasta la próxima. Hasta la próxima continuación de mis relatos con relación a Chimbote.